quiero que me acompañen en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: toda la escritura es inspirada por y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea eternamente preparado para toda. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Toda la escritura es inspirada por el Señor y es útil para nuestra vida, para enseñarnos, para redarguirnos, para aprender y para crecer y para edificarnos en el Señor. Así como usted la lee y usted es edificado en Dios, yo también la leo y soy edificada, soy redarguida a través del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Hoy quiero hablar acerca de un libro que es muy corto, está en el Antiguo Testamento. Quizás muchos lo recordamos cuando, el que pudo estar en la escuelita dominical, por lo menos yo no estuve, pero yo di clase en la escuelita dominical. Y es muy chistoso cuando nosotros le contamos a los niños esta historia. Hoy vamos a estudiar el libro de Jonás. Está en el Antiguo Testamento. Es súper corto este libro, pero cuando yo lo leía antes, yo lo leía así como rapidito y la historia es cómica porque la historia resulta que, se los voy a ir diciendo un poco rápido. En parte de la historia de Jonás, a él se lo traga un pez. ¿Cuántos saben esa historia? Hay la mayoría, ¿verdad? Se lo traga un pez, estuvo él dentro de ese pez durante 3 días y 3 noches y resulta que al parecer era una ballena. Todavía no se sabe qué era cuál fue ese gran pez, pero suponemos nosotros que era una ballena porque era grande. Entonces, leemos ese libro y resulta que en la escuelita dominical eso es muy chistoso y a los niños les da risa y es algo muy didáctico a la hora de enseñarlo. Pero entonces, profundizando en la palabra de Dios, porque no podemos leer por leer, yo le dije: Señor, yo sé que tú quieres enseñarme algo más en este libro. No puede ser que yo cada vez que lo lea, yo nada más recuerde cuando Jonás fue tragado por el pez. No puede ser. Tengo que aprender algo nuevo, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, como lo pusimos ahí al principio. Nos enseña, nos redarguye a nuestra vida. Entonces, los invito a que estemos leyendo. Voy a leer el capítulo 1, lo demás se lo voy a dar así por encima, porque son 4, es corto, pero para no extenderme tanto. Ok, el libro de Jonás dice así, capítulo 1. Ok, ahí está. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve. Ustedes van a predicar conmigo, yo les dije que no voy a predicar sola hoy. Levántate y ve aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El hombre huyó. Voy por el 4, se lo voy a ir leyendo salteado para no extenderme tanto. Resulta que se levantó una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esta gran tormenta fue enviada por el mismo Señor. El Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Y los marineros tuvieron miedo, esa tripulación que estaba allí en el barco, y cada uno clamaba a su Dios. Pero Jonás estaba relajado y estaba dormido. Dice que había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Estaba tranquilo. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno: bueno, vamos a echar suerte y vamos a ver por qué es que nos vino esta tormenta. Y resulta que la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes tú y de dónde viene. Y él más adelante le dice: bueno, yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor.
Más adelante le dice, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Si la nave casi se partía, los hombres estaban asustados, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, Jonás le dijo, tómenme y échenme en el mar. Qué fácil, ¿verdad? Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron los hombres de la tripulación que ellos no eran hebreos, eran personas ajenas al Señor. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar. Pero Jehová tenía preparado para este hombre, para Jonás, un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, voy por aquí por el 17, 3 días y 3 noches. Ahí me quedo. Fíjense ustedes. El Señor, este era un profeta de Dios, Jonás. Él era un profeta del Señor. A medida que uno va leyendo la palabra de Dios, nosotros vamos conociendo las historias de distintas personas que han pasado, pues que han sido llamados a un propósito en especial de parte del Señor. Cuando llamaron a Moisés, cuando llamaron a Samuel, cuando llamaron a David. Todos estos hombres, cuando el Señor le dijo, hey, necesito que hagas esto, aquí parafraseando, ellos dijeron amén. Quizás tuvieron miedo porque no era fácil escuchar la voz de Dios y decir, bueno, ok, Señor, lo voy a hacer. Titubearon, pero dijeron amén, lo voy a hacer. Jonás no lo hizo y era profeta de Dios. Fíjense usted. El Señor le dice, Jonás, yo necesito que tú vayas y le hables a esa tierra porque su maldad es tan grande que ha subido a mi presencia. Y Jonás sencillamente no quiso hacerlo. Jonás huyó de la presencia de Dios. Entonces este mensaje se llama no escapes de la presencia de Dios. Amén. Ok, vamos a estudiar un poquito el carácter de Jonás, porque a eso el Señor me llevó a estudiar este libro. No solo para que me recordara lo que pasó con el pez, sino para que pudiera analizar cómo era el carácter de este hombre, que era un hombre llamado por Dios con un propósito en específico, un ministerio, que era profeta. ¿Cómo podemos estudiar, cómo podemos analizar la vida de él comparándolo un poco con mi vida? Para no decir tu vida, pero usted va a decir compararla con mi vida. Diga usted, compararla con mi vida. Vamos a comparar la vida de este hombre con nuestra vida. Entonces, vamos a analizar un poco el carácter de Jonás. El carácter de Jonás. Podemos ver desde que empezamos a estudiar el libro que Jonás fue un hombre que, según los estudios y análisis que pude hacer acerca de este hombre, era un hombre obstinado. Obstinado. ¿Ustedes han conocido una persona obstinada? ¿Sí? Oye, es desagradable. Y era un hombre llamado por Dios y era obstinado. Ok, un sinónimo de obstinado o definiciones de obstinado dice lo siguiente: es una persona que es porfiada, una persona porfiada, una persona que es terca y una persona que es testaruda. Fíjese usted la característica de este hombre. Era una persona que, tan sencillo, Jonás, anda, no quiero, voy, pagué mi pasaje y me voy para otro lado. Listo. Jonás. Entonces vamos a ir analizando. Esa era una característica de Jonás, del carácter de Jonás. Sentía poca compasión por la gente, porque el Señor lo mandó a él, fue a que llevara un mensaje para que las personas se arrepintieran de lo que estaba haciendo mal. Pero él dijo no, o sea, yo no quiero. Pues sentía poca compasión de las personas. Y otra de las características que podemos ver solo en el capítulo 1 es que no le importó morir en el mar. Porque cuando las personas estaban nerviosas, todos los tripulantes que estaban nerviosos y estaban preguntando, ¿pero qué es esto? ¿Por qué ha venido este mal? Si hubiese sido, ¿verdad? Oye, ya va, déjame recapacitar, déjame pensar. Oye, el Señor me mandó a hacer una encomienda, tengo que ir con un propósito a esta ciudad. Bueno, déjame examinar mi respuesta y no digo, échenme en el mar y que me trague el pez. Entonces, Jonás
no le importó morir en el mar. Número 1, era obstinado. Número 2, sentía poca compasión por las personas, no le importó morir en el mar y era un hombre desobediente. Desobediente. Pero ¿saben algo? Dios amaba a Jonás, así como Dios nos ama a todos nosotros. Entonces, ¿qué le quiero explicar? O el análisis del carácter de Jonás, comparándolo con mi vida, es que muchas veces nosotros resultamos ser así como Jonás. Muchas veces nosotros estamos en esa misma posición que Jonás. Cuando Dios nos dice, oye, necesito que hagas esto, necesito que cambies esa manera de pensar, necesito que cambies esa manera de vivir, necesito que ordenes tu vida. ¿Y qué hacemos nosotros? Busco otra nave y me voy para el otro lado. Y resulta que Nínive estaba del lado opuesto, o sea, en polo opuesto, de Nínive a Tarsis. Entonces muchas veces nosotros estamos así y actuamos como Jonás, cuando el Señor nos llama y nos dice, necesito hacer esto en ti, necesito cambiarte, necesito transformarte, necesito que haya cambios en tu vida. Nosotros sencillamente decimos, no quiero. Entonces, ¿cómo relaciono esas decisiones que yo tomo con el carácter de Jonás? Muchas veces somos desobedientes, muchas veces somos tercos, muchas veces somos testarudos. Cuando el Señor nos está diciendo desde hace tiempo, yo necesito que tu carácter sea formado por mí, porque en realidad todo el plan del Señor, lo que es el evangelio que hemos venido estudiando todo este tiempo, que es una buena noticia que llega a nuestra vida, es para que haya un cambio, es para que haya una transformación, es para que haya una evidencia del poder de Dios en tu vida y en mi vida, para que ese carácter que tenía Jonás nosotros no lo tengamos. Amén. ¿Van siguiendo? Ok. Entonces, estas son una de las características de Jonás. Pero ahora el Señor me dice, ok, este hombre falló y podemos ver esas faltas en él. Yo lo amaba, como les dije ahorita, Dios nos ama. Pero ahora, ¿cuál es el carácter que Dios quiere formar en nosotros? ¿Cómo Dios quiere que nuestra vida sea formada en Él? Saqué 5 puntos. 5 puntos con los que Dios ha tratado en mi vida. Y hoy quiero manifestárselos a ustedes, porque ha sido de edificación para mí. Ha sido de bendición para mi vida. El punto número 1 es, con relación a formar el carácter en el Señor, número 1 es saber tomar decisiones. Cuando nosotros estudiamos esta historia de Jonás, vemos que lo primero que hizo él equivocadamente fue tomar una mala decisión, porque él decidió irse a otro lugar cuando Dios no le estaba diciendo que se fuera a ese lugar. Él se dejó guiar por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en la situación de que no nos dejamos guiar por la voz de Dios? Cuando el Señor nos dice, dejen que mi espíritu les guíe. Cuando Dios nos dice, oye, voy a hacer esto en tu vida y yo me rehúso a hacerlo porque quiero entonces cumplir mi voluntad. Estoy poniendo entonces mi decisión y mis deseos antes de la voluntad del Señor y de la presencia de Dios en mi vida. Una de las características que se me olvidó decirle de Jonás era que en todo este asunto era un hombre que, a pesar de todos esos aspectos personales de él tenía miedo. Y muchas veces esa es una de las cosas que el cristiano le frena a cumplir la voluntad de Dios, es por el miedo. Porque llega el miedo a nuestra vida y eso nos paraliza. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sentido miedo? Levante la mano. Cuando Dios nos dice, nada más, como lo hablábamos en la primera reunión de liderazgo, cuando decimos, mire, ¿quién quiere pasar a aceptar y confesar el nombre del Señor? Todo el mundo se queda. A mí me pasó. Y uno siente nada. Yo confieso el nombre del Señor y bueno, mi vida, ¿qué hago? Pero resulta que esa es la mejor decisión de nuestras vidas. Cuando aceptamos y confesamos que Jesús sea nuestro único y suficiente Salvador. Porque cuando llega
esa bendición a nuestras vidas, estamos completos en Él. Tenemos una plenitud, tenemos bendición en nuestras vidas y no significa que las pruebas no llegan, no significa que no vamos a tener problemas. Sí tenemos problemas, sí hay circunstancias difíciles, pero el Señor está con nosotros. Es difícil, imagínate, cuando estás en el mundo y estás pasando una situación y no conoces a Dios, a cuando estás en el camino del Señor y estás consciente de que hay promesas que el Señor te ha dado a tu vida y sabes que vas a salir adelante porque estás con Él. Y yo lo recuerdo, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti, Señor. No es fácil, pero aquí voy contigo, tú vas de mi mano derecha, así yo tenga miedo, tú vas delante de mí como poderoso gigante. Esa es la palabra de Dios. Por eso es que ese es el versículo número 1. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir. Es importante que nos aprendamos, que memoricemos la palabra de Dios, porque en medio de la circunstancia difícil, lo que nos va a salvar, aparte de que ya la salvación llega a nuestras vidas, lo que nos va a ayudar a mantenernos en pie es la palabra de Dios. Cristo es nuestra roca, ¿cuántos lo saben? Cristo es nuestra roca fuerte y en Él somos más que vencedores. Ya va, problemas técnicos. Sí, ahora sí, ok. Ok, él era un hombre entonces que tenía miedo. Entonces Dios no quiere que nosotros vivamos en un eterno miedo. A mí me ha pasado. Ha venido a mi vida el miedo. El miedo que no es el temor al Señor, que es el respeto, sino el miedo que me paraliza, que me hace sentir, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Claro que no, tú no puedes. Yo sí puedo en el nombre de Jesús. Claro que sí puedo. Porque tú estás conmigo. Es más, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da la fuerza, en el nombre de Jesús. Entonces, esa es la palabra del Señor. No hay que tener miedo. Segundo punto, hablando de la toma de decisiones, tenemos que estar conscientes que todas las decisiones que nosotros tomemos deben ser guiados por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, que es su voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque muchas veces caminemos bajo su voluntad y no entendamos lo que estamos viviendo, en su tiempo lo vamos a entender y Dios nos va a enseñar por qué permití esto. Sí lo hace, Dios es Padre y nos ayuda, nos enseña, nos corrige, nos guía, nos instruye. No debemos dejar a un lado el plan de Dios, que eso fue lo que pasó con Jonás. Jonás no quiso entrar en el plan de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, se levantó esa tormenta en su vida. Vamos, te voy a mover hasta que cumplas lo que te estoy llamando a hacer. Necesito que hagas mi voluntad. No quiero. Bueno, ahí te mando un pez, agarra. Te voy a meter ahí en el pez 3 días y 3 noches. Ay, Señor, qué fuerte. En el capítulo 2 de Jonás, está una oración de él. Y él ora al Señor y él le dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Y él se desahogó. Usted lo va a leer con calma en su casa, pero no fue que él se arrepintió de haber hecho eso que hizo, de haber tomado esa mala decisión. Pero bueno, él al final de la oración dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. ¿Saben dónde lo vomitó, verdad? En Nínive, para donde él no quería ir, para allá vas ahí. Señor, ¿pero por qué? Porque a mí, sí, usted es el que va. ¿Cuántos en ciertas oportunidades hemos estado así? Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no otro? Porque eres tú. Porque eres tú, el Señor te dice. Porque yo sé las capacidades que yo deposité en ti. Yo sé los dones, yo sé los talentos. Yo sé que tú eres capaz. Dígale al que está a su lado, yo sé que tú eres capaz en el Señor. Tú eres capaz en el Señor. Puedes lograr muchas cosas porque Dios está contigo. Dios está contigo y Dios está conmigo. Yo me lo recuerdo a cada rato. Dios está conmigo, no estoy sola. Porque te les voy a decir una cosa, el diablo es mentiroso. Y él a cada rato empieza, estás sola, te quedaste sola, cállate. Y uno tiene que abrir su boca. Te callas, diablo mentiroso, porque el Señor está conmigo. Es más, el Señor dijo que estaría conmigo hasta el fin del mundo. ¿Cómo que estoy sola?
Dele un aplauso al Señor. Usted tiene que recordar eso. No estoy solo porque Dios está conmigo. En nombre de Jesús. A mí me da risa porque uno, ay, esa hermana, las alabanzas. Y usted sabe lo que uno pasa en la casa, a solas con el Señor. Ay, tremendo. Pero gloria a Dios, porque todo es para la gloria del Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Resulta que bueno, Jonás se va. Jonás se va y él le dice a la gente, en 40 días Nínive va a ser destruida. O se acomodan o se acomodan. Bueno, ahí se acomodó todo, hasta las vacas. Ayuno para toditos, silicio, todo el mundo en ayuno. Y Dios maravilloso se mostró para ellos clemente y misericordioso, compasivo. ¿Cuántos saben que Dios es compasivo? Amén. Bueno, pero Jonás, todavía bravo, se puso más bravo. Y en el 4 dice, el enojo de Jonás. Vean, estaba bravo. Este se lo voy a contar porque esto hay que leerlo. Pero Jonás se apesadumbró en extremos, estaba bravo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Yo aquí metiéndole, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjense cómo estaba él tan bravo. Te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella, como un árbol, una cuestión allí, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar. Y Jonás se alegró. Ay, el Señor me mandó esto, gloria a Dios. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y Dios le dice, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en el cual no trabajaste ni le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive? ¿No seré compasivo yo con Nínive? ¿Te vas a poner tan bravo por eso? Entonces vemos el carácter de Jonás, que aún así Dios, haciendo lo que está haciendo, estaba molesto. Estaba molesto. Entonces Dios nos está recordando, yo no quiero que seas como Jonás. Dile al que está a tu lado, yo no quiero que seas como Jonás. A pesar de que Jonás era un profeta de Dios, él tenía errores, así como tú y como yo. Pero déjame recordarte algo, Dios amaba a Jonás. Escucha, Dios amaba a Jonás. Dios no quiere que nosotros sigamos iguales, que sigamos siendo los mismos, que llegamos aquí como cuando conocimos al Señor. No, el evangelio del Señor, mira, cuando uno recibe una buena noticia, ¿cómo usted se pone? Pues el evangelio, ¿qué? Es una buena noticia, ¿verdad? Usted se pone alegre, usted, wow, mire, me llegaron los $100 que tanto esperaba. ¡Qué alegría! ¡Wow! Pero entonces llega la buena noticia del Señor. ¿Qué es la buena noticia de Dios? ¿Cuál es la buena noticia del Señor? Llegó la salvación, llegó el perdón. Cuando tú pensabas que nadie te amaba, llegó el amor. Cuando estabas en angustia, llegó la paz. Cuando te sentías que estabas solo, llegó la compañía. Ese es el evangelio del Señor. Esa es la buena noticia del Padre, que llega a nosotros. Entonces nosotros necesitamos ser reflejo del Señor. Que cuando llegue esa buena noticia a mi vida, podamos dejar ese viejo hombre atrás. Amén. El segundo punto, el dominio propio. Aquí sucede con Jonás, que allí él no pudo exponer el dominio propio. Ahí no hubo templanza, ahí no hubo, ya va, déjame pensar. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando en una situación y lo que primero que queremos hacer es salir corriendo? Jonás, ay, me voy, no aguanto, no, esto es demasiado.
aguanta, y el Señor te dice dominio propio. A mí el Señor me lo dijo la semana pasada y yo lloraba. Dominio propio, María Rebeca. Y yo, amén. Gracias, Señor. Gracias porque me lo recuerdas. Debo cambiar. Debo cambiar. Porque lo que Dios nos dice a nuestra vida es para que haya cambio. Como dice la misma palabra de Dios, no solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra del Señor. Yo tengo muchos errores y a través de esta historia el Señor sigue perfeccionando mi vida. La palabra de Dios lo dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta que Cristo venga. Para eso estoy yo aquí, para eso vengo yo, para eso me congrego, para eso sigo buscando de la presencia de Dios, porque es que yo no quiero seguir siendo la misma. Y ese debe ser el pensamiento de un hijo de Dios. Yo no quiero seguir siendo el mismo, Señor. Yo no quiero seguir siendo el mismo. El que hablaba mal en contra del hermano, yo no quiero seguir siendo así. El que veía al vecino y le daba rabia, no quiero seguir siendo así. El que se enojaba con el esposo y pasaba la noche bravo y entonces hablaba con el esposo dentro de 3 días, no quiero seguir siendo así, Señor. Porque yo quiero que tu carácter sea formado en mí. Nosotros aquí estamos siendo formados es en el carácter del Señor. Que sea Él que gobierne mi mente, mi vida. No puedo seguir siendo la misma. Dígase usted mismo, no puedo seguir siendo el mismo. Debo tener dominio propio. Debo tener fe. Este es el tercer punto. Debo tener fe en el Señor, porque la fe es lo opuesto a la duda. Viene la duda a tu vida. ¿Será que Dios va a hacer lo que te dijo? ¿Será que sí? No, eso no va a ser. ¿Será que es que lo que el Señor te habló, lo que quizás pudiste experimentar, y empieza la duda y caes en la mentira del enemigo? Pues no, yo voy a seguir caminando en fe, creyendo, como lo dice la misma palabra del Señor, que la fe es la certeza y la convicción de lo que no veo. Yo no estoy viendo, pero estoy creyendo, estoy caminando, aunque yo no estoy viendo lo que quizás mis ojos quieren ver, mis ojos naturales. No es fácil pasar por circunstancias donde nos toca aumentar esa fe al máximo, pero Dios está ahí. Lo más importante es que Dios está allí. Dios quiere que cambies. Dios quiere que cambiemos todos. No es solamente tú, esto también es para mí. Amén. Entonces, no dudes, ten fe. No dudes que ese carácter crezca en el Señor, aprendiendo a tomar buenas decisiones, dejándote guiar por la voluntad de Dios. Aunque quizás no lo entiendas, déjate guiar por el Señor. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Hermana, pero ¿y cómo es eso? Lea la Biblia, busque al Señor en oración, ayuno, conságrese para Él. Conságrase, santidad. El Señor me lo decía, santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Yo debo ser santo como el Señor es santo. Debe haber transformación. Aquí quiero que busquemos en 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios, pasa que aquí es un poquito complicado buscarlo. Ajá, dice la 2, 17, ok. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Vieron? El Señor nos sigue recordando. Ya lo viejo que quede atrás. Ya el pasado que quede atrás. Tengo algo nuevo para ti. Pero debes también disponer tu corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida. Abrirlo y dejar el miedo. Tienes que dejar el miedo y creer en lo que Dios está hablando. He aquí todas son hechas nuevas. Las cosas de ahora en adelante son hechas nuevas en el Señor. Si quizás te has sentido, mira,
el Señor me ministraba y Él me decía, mira, hay gente que se ha sentido avergonzada de llegar a mi presencia por quizás algún error que ha cometido. Pero el Señor hoy te recuerda, he aquí, voy a hacer algo nuevo en tu vida. Amén. Si has sentido vergüenza, si has sentido, le fallé al Señor, ¿cómo yo me acerco a Él? Les recuerdo, Dios amaba a Jonás. Y fíjense, Dios amaba tanto a Jonás que esa ballena no lo mató. Porque en la lógica natural humana, que te traiga una ballena ahorita, se llamaba. No. Entonces, imagínate cuánto amaba el Señor a Jonás. Que el Señor no quiere que nosotros, lánzame en el mar. No, Dios no quiere eso. Quiero dejar, Señor, que tú obres en mi vida, que mi mente sea transformada por ti y que empieces a hacer lo nuevo que ya tú dijiste es para mi vida. Dejar lo viejo atrás, dejar el viejo hombre atrás, las cosas viejas atrás. No que yo me comportaba así, no porque es que yo era peleadora, no porque es que yo era grosera, no porque es que cuando yo me molesto entonces bato todo en la casa. No, dominio propio. Me controlo. Señor, ayúdame. Ayúdame. Ya les dije que el punto número 4 era transformación. Anoten ese punto. El punto número 4 es la transformación, que es 2 Corintios 5:17. Y el quinto punto es evidencia. Vamos rápido a Gálatas 5, del 16 al 25. Fueron 5 puntos, ya se los mencioné. Gálatas 5 del 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, o sea, tienen una lucha, para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, fíjense, Dios mío, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Esas son las obras de la carne, el viejo hombre, eso está atrás, pasado, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice el Señor. Mas el fruto del Espíritu es, ustedes se lo saben, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces debe haber evidencia en mi vida que ya ese hombre carnal, ese hombre que tenía el carácter como Jonás, que era obstinado, que cuando le decían deja de hacer eso, tienes que ordenar tu vida, porque quizás usted no lo está mandando a llevar un mensaje a Nínive, pero quizás es lo que Dios te está diciendo. Oye, es que necesito que tu vida sea transformada para que deje evidencia de que yo estoy en ti, de que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Porque ¿saben qué es maravilloso? Que podamos testificar a través de nuestro testimonio que en nosotros vive y reina Cristo Jesús. Que a través de mi testimonio otras personas puedan llegar a los pies del Señor. Anoté esta frase que me llegó Wi-Fi directo del cielo. La evidencia de tu transformación es la mejor manera de predicar a Cristo. La evidencia de tu transformación es la mejor manera de predicar a Cristo. ¿Es manifestando las obras de la carne o dejándote guiar por el Espíritu? Porque el Espíritu hace que ese fruto se manifieste. Yo en estos días hablaba con una persona y esa persona me decía, nosotros debemos esforzarnos por demostrar que ese fruto del Espíritu Santo está en mí. Yo debo esforzarme
No es solo yo soy cristiana y entonces como el Espíritu Santo habita en mí, porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo, entonces el fruto está en mí. Pero si se supone que es un fruto, ¿cómo hace la mata? La mata es la mata y el fruto está dentro de la mata. No, el fruto se expone, ¿verdad? Sale para que la gente lo vea. Mira, hay un mango. Agarra el mango. Ahí está. Y uno, ahí está el fruto. La mata dio mango. Así es con el fruto del Espíritu. Esa gente es amorosa. Esa gente es benigna. Esa gente tiene templanza. Y no le estoy queriendo decir, mis hermanos, que no cometamos errores, porque todos los días cometemos errores. A cada momento fallamos. A cada momento le fallamos a Dios. Pero estamos tratando de esforzarnos en dejarnos moldear por el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo que se debe manifestar en nosotros, no ese carácter de ese hombre que fue llamado por Dios. Pero fíjense todas las imperfecciones. Entonces ese es un espejo en mi vida. Y es, como les decía al principio, la palabra a mí me redarguye, porque esta es la acción de la palabra. Ella es viva y eficaz, llega a tu vida y dice la palabra que entra como una espada que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y te hace algo, causa algo. La palabra no es solamente es que yo la leí y ahí quedó. Bueno, entonces, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¡Pum! Y se me olvidó. No, es que causa un efecto. Es como la acción que tiene una reacción. Esta es la acción y la reacción es lo que se evidencia en mi vida. Amén. Entonces el Señor hoy nos recuerda eso. Ya no quiero que sigas siendo como Jonás. No huyas del llamado, no tengas miedo. El Señor te lo dice, te lo recuerda. Que si van a haber cambios, claro que deben haber cambios, porque cuando Dios llega a mi vida hay transformación. Y como hay transformación, hay también evidencia. Si usted quizás falló, yo le voy a regalar un versículo. Está en Primera de Juan. Primera de Juan. Que eso es un refrigerio para mí. Primera de Juan 1:9. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Nos limpia, nos purifica, nos transforma, nos ayuda a caminar, a vivir en esta vida. Dios no quiere que tú vengas, nos reunamos un martes en el hogar, nos reunamos un jueves, vengamos el domingo y sigamos siendo las mismas personas. No, Dios no quiere eso. Si Dios te trajo aquí, es porque Él quiere perfeccionar tu vida. Es porque Él quiere hacer algo precioso en tu vida y en tu familia. Así como esos, y es la historia de ese hombre. Él quería hacer algo. El Señor quería hacer algo en Nínive. Nínive era los enemigos del pueblo de Israel, toda esa población. Pero fíjense cuánta es la compasión por Dios, que fue y quería que esa gente no se perdiera. Y así Dios lo hace con nosotros. Dios no quiere que nuestra vida se pierda. Dios anhela que tu vida sea salva, porque para eso el Señor murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y eso hay que recordarlo a cada momento, porque ¿qué pasa? Que nosotros pasamos tanto tiempo y podemos tener años en el Evangelio, años, y es como que me acostumbro a esta vida, pero no hay cambios en mi vida. Y Dios no quiere eso. Yo necesito ser un reflejo de Cristo en esta tierra, para que así como llegó la salvación a mi vida, llegue esa salvación a otros. Ese es el Evangelio del Señor, para que todos procedan al arrepentimiento, para que el que no lo tenga diga, mira, porque el que
obra en la persona es el Espíritu Santo. El que cambia a la persona es el Espíritu Santo. Yo te puedo aconsejar, te puedo dar esta palabra. Oye, la entendí perfectamente, María Rebeca, pero salgo la puerta y sigo siendo la misma persona. Te hablo mal, te trato mal, no me interesa. No, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que vamos cambiando nuestra mentalidad, renovando nuestro pensamiento, transformando nuestra mente. Fácil, no es fácil. Pero cuando nos dejamos nosotros moldear por el amor de Dios, es lo más maravilloso, porque lo que nos perfecciona es el amor de Dios. ¿Lo saben? Lo que nos perfecciona nuestra vida es el amor de Dios. Recordar cuántas veces he fallado y cuántas veces Dios te ha perdonado. ¿Cuántas veces usted ha fallado, mi hermano Juan, y cuántas veces Dios lo ha perdonado? Un poco de veces, ¿verdad? Igual yo le digo, Señor, yo no quiero ser testaruda, ni terca, ni obstinada tampoco. Ay, no, eso es muy feo. Mira la hermana, y la hermana todo el tiempo anda encarada. Y entonces, no, hermano, hay que, si vamos a reflejar el carácter de Cristo, estos son puntos, esos 5 puntos que yo mencioné allí, es algo interno que se internaliza, pero también se exterioriza. Pero ¿cómo dice la palabra que era Jesús? Dígame una característica del Señor. ¿Cómo era? Déjame, voy a salir del protocolo. Era manso. Okay. ¿Quién más? Era manso y humilde de corazón. Era manso y humilde. Y a veces a nosotros nos cuesta tanto ser humilde. Y la humildad es parte del fruto del Espíritu. Nos cuesta tanto mostrar la humildad hacia el prójimo. Y entonces Dios te está recordando que el primer mandamiento es: ama a Dios por sobre todo. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo tú te amas? Tú te amas bastante, ¿verdad? Yo me amo lindo, pero también debo mostrar el amor al prójimo. Entonces, es necesario que se evidencie que Cristo Jesús está reinando en nuestras vidas y en nuestros corazones. No para agradar al hombre, porque en realidad yo no hago las cosas que hago para agradar al hombre. Sí hay que respetar a nuestros hermanos y amarlos, lo dice la palabra, pero lo hago por amor al Señor. Lo hago porque Él me ama a mí. Porque cuando yo no merecía su perdón, Él me perdonó. Porque cuando yo estaba perdida, el Señor me dijo: ven, eres mi hija. Te amo y te doy otra oportunidad. Aún estando aquí en el Evangelio, sigo fallando y muchas veces me siento indigna. Sí, eso a mí me pasa. Me siento indigna de estar delante de la presencia de Dios. Y Él me dice: pero ¿quién es digno de estar delante de mi presencia? Jesús es quien, ese canal con Dios. Él intercede por mí, por Él. Señor, ayúdame. No se trata de mí, de las buenas obras que pueda hacer, pero sí es necesario que podamos reflejar al Señor. Amén. Reflejemos al Señor con nuestras acciones, con nuestra vida. Ponte en tu intimidad con el Señor. Ora, eso es la oración es tan poderosa, eso te conecta con el Señor y es tan real. Tienes que vivirla. Tienes que vivir la oración. Vive ese momento de oración con el Señor para que veas cómo tu vida va a empezar a cambiar. Cuando tú te postras delante de la presencia de Dios, y como dice primera de Juan, si yo cometí un pecado, Señor, perdóname, y Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Y yo ese perdón lo recibo por la fe, creyendo que Él me está perdonando. Entonces yo les insto a eso, mis hermanos, en amor y en el amor del Señor, en mi amor porque yo los amo, para que podamos todos crecer en Él, para que podamos avanzar en el Señor, así como lo dice su palabra. Nosotros somos de los que avanzamos y no retrocedemos para perdición. Avanzamos porque queremos. Esto que estamos haciendo aquí, esto es una antesala.
de lo que vamos a vivir en el cielo con el Señor. Es una antesala, pero necesitamos estar preparados para ese momento, pero dispuestos también para que el Señor vaya limpiando. Limpie mi vida. Dile: Señor, límpiame. Ya voy a terminar. Gloria al Señor. Vieron que no eran tan largas. Esta pequeña enseñanza nos desafía a considerar cómo respondemos a los llamados de Dios, a la voluntad de Dios y a la compasión del amor de Dios. Pero hoy me voy a enfocar en el llamado de Dios y en la voluntad de Dios. Quiero enfocarme en eso, lo que es el carácter y lo que es el llamado que tú tienes de parte de Dios. Y esa voluntad que Dios quiere hacer en tu vida. Yo te pido que te pongas sobre tus pies. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Y yo le voy a pedir a los muchachos de alabanza que me ayuden